En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El derecho es para todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos. Estimado auditorio, sea usted bienvenida, bienvenido a este su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites y conceptos jurídicos lo hacemos accesible para usted, para su día a día. Defenderse si es el caso, lo que usted considere. Se trata de empoderar a la sociedad en el conocimiento universal. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena con este programa y que está sobre todo enfocado en temas jurídicos. Y bueno, ¿qué le digo? El día de hoy tengo la continuación del tema sobre la función notarial. Hoy más que nunca es muy importante tener un conocimiento pleno sobre lo que es la función notarial y todo lo relativo a ella. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp 2281-380854, líneas directas en cabina 2288-4235-0708. Todas las redes sociales nos encuentra como @RadioMásRTV, nos puede sintonizar por TuneIn Radio o en www.radiomás.mx. Le comento que si usted tiene acceso a internet, en un buscador puede usted poner Radio Más, radio en vivo, y ahí le da un clic y estamos a un clic de distancia de usted. Muy bien, el día de hoy me acompaña mi amigo el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas en Veracruz. Bienvenido, Juan de Dios, ¿cómo te va? Muy bien, mi querido licenciado, pues aquí estamos en un programa más. Gracias por invitarnos y hoy nos extrañamos mucho a la licenciada Socorro, que nos dejó solo. Sí, pues ya ves cómo son las mujeres. Sus compromisos. No, tenía un compromiso de salud y lo está atendiendo. Oye, Juan de Dios, estamos esperando pues el Congreso de los Comunicadores y Periodistas, que ha tenido mucho éxito en otros años. Sí, ya está programado, el 7 de junio está programado. Vamos a hacer un buen congreso en el puerto de Veracruz, donde vamos a estar ahí con buenos invitados. Tú vas a ser uno de los buenos invitados, mi querido notario, como siempre, dándonos una cátedra ahí de lo que siempre nos orientas y nos apoyas bastante. Muchas gracias, Juan de Dios, con mucho gusto, Dios mediante, ahí estaremos. Estimado auditorio, fíjese que tenemos pues este tema de la función notarial. Y últimamente ha habido, pues hay una efervescencia en todo el país de muchos temas, y entre ellos la función notarial. Hace unos días estaba yo en la recepción de un consultorio, y de esas pláticas que se hacen entre los asistentes a un consultorio, y una señora empezó a comentar precisamente, y este tema y su comentario básicamente fue que los notarios cobramos muy caro. Entonces le traté de explicar por qué tenía esa percepción ella, y bueno, parece que comprendió el tema, pero es importante esto, no es justificar algo, es explicar por qué se dan las cosas. Hay que recordar en primer lugar, como le decía, que los notarios tenemos la obligación de escuchar a los clientes, ¿no? Es lo primero, es escuchar, es la primera fase de la comunicación, ya que tenemos aquí un comunicólogo, pues esa es la primera parte, escuchar. La segunda parte es interpretar lo que aquella persona está queriendo decir. Yo les pongo el ejemplo de cuando una persona llegó y me dijo, oiga, quiero cambiarme el nombre, quiero un cambio de nombre. ¿Y cómo se llama? Pues Juan. Oiga, ¿y cómo se quiere llamar? No, pues yo Juan. Entonces no lo entiendo. Sí, mira, es que
compré una casa y quiero que le cambie el nombre aquí a mi escritura, que le borre el del anterior dueño y le ponga el mío. Oiga, pues ojalá así fuera el proceso, ¿verdad? No es así. Es muy complicado, y esa complicación pues no la hicimos los notarios, la fue haciendo la realidad y las necesidades del gobierno de cobrar impuestos, de recibir información, etcétera. Y eso es lo complicado hoy en día, y eso es lo caro, digamos. Hay que recordar que un impuesto es una situación de hecho gravada por la ley, esto es, que tiene un precio de acuerdo con la ley. Si yo voy y compro un vehículo nuevo, entonces la agencia me dice, oye, este vehículo vale 200,000 pesos. Pero hay un impuesto que se llama ISAN, Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Nuevos. Entonces hay que pagarlo. Si no compro un vehículo nuevo, pues no pago ese impuesto. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces, si yo consumo algo, yo voy y compro a la tienda de conveniencia de mi elección, lo que sea, unas frituras, yo tengo que pagar IVA por esa compra, 16%. Si vale 100 pesos, tengo que pagar 116, porque tengo que pagar ese IVA, ese impuesto al valor agregado. Esas son situaciones de hecho en las que yo me sitúo como ciudadano y tengo que pagar ese impuesto. Hay otro concepto que vamos a utilizar también el día de hoy, que son los derechos. ¿Qué es esto de los derechos? Pues los derechos son contraprestaciones por un servicio que presta el Estado. Entonces yo voy al gobierno, voy al gobierno y le digo, oiga, este ayuntamiento, necesito una constancia de que no debo impuestos o contribuciones aquí en el municipio, porque además es un requisito para poder escriturar. Así, claro, cuesta tanto. Oye, pero pues yo soy ciudadano, pago mis impuestos. Sí, nada más que esto está en una ley, yo estoy obligado a dártelo, sea el que le ponga yo ahí que debes o que no debes, dependiendo cómo estés, pero tiene un costo. Igual las licencias de conducir, igual los permisos de construcción, igual los derechos de inscripción en el registro público, etcétera. Hay todo un catálogo que se paga por el servicio que presta el Estado, ¿vale? Los impuestos y derechos son los dos conceptos que vamos a manejar el día de hoy, y que son contraprestaciones. Hay que pagar, en el caso de los derechos, situaciones de hecho que están grabadas en la ley, que son los impuestos. Por eso nos dicen que somos un país de impuestos, ¿no? Porque realmente en México, en la gran mayoría de las cosas se pagan impuestos, ¿no? Entonces, fíjate que comparado con la OCDE, la Organización de Estados Americanos, pues no es tan alta la cantidad de impuestos que se paga. Lo que sí hay que analizar es por qué se paga. Esto es, ¿y qué quieres lograr? ¿Qué incentivas con una tasa baja y qué castigas con una tasa alta? Esa es la ingeniería fiscal. Si tú cobras poco por IVA, por un impuesto de consumo, ¿qué estás haciendo? Pues estás premiando el consumo. Si tú cobras mucho por las ganancias que obtienes trabajando, que es el impuesto sobre la renta, pues entonces estás castigando la producción. Entonces es esa parte, ¿no? Y ahí sí yo creo que hace falta en este país una ingeniería fiscal, pero bueno, ese es otro tema. Fíjate que países de primer mundo cobran impuestos mucho más caros que México, muy caros, mucho. Obviamente
pues ese dinero se aplica en los servicios, se vigila su aplicación, etcétera, etcétera. Y obviamente se tienen sistemas de cumplimiento muy efectivos, que ese es el otro tema, ¿no? Ver que el que deba impuestos que los pague bien, a tiempo, y además que se apliquen adecuadamente. Pero ese es otro tema. El día de hoy lo que tenemos que platicar es que casi toda la escrituración causa estos impuestos. Y si no los causa, vamos a pensar en un poder para pleitos y cobranzas, para que alguien nos represente ante una autoridad. No se inscribe, no genera ningún impuesto ni derecho. Pero yo, notario, tengo que expedir una factura fiscal digital por internet, certificado fiscal digital por internet, CFDI, la factura electrónica, y cobrarle al cliente el IVA del servicio y pagar mi impuesto sobre la renta, dependiendo cómo tribute yo, de un 30 a un 36% más o menos. Y bueno, obviamente con las deducciones, el papel que yo compre, los servicios que pague, los empleados que pague, todo lo que quieras. Pero al final del día, aunque esto sea así, debo yo de pagar impuestos. Toda la actividad económica en este país, como bien lo dices, paga impuestos. Muy bien, estimado auditorio, no se vaya, está usted en el mejor programa de la radio, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted, para su día a día. Y mire, tengo un número WhatsApp 2281 380854, líneas directas en cabina 2288 423507 y 08. Todas las redes sociales nos encuentra como @RadioMásRTV. Nos puede sintonizar por TuneIn Radio o en www.radiomás.mx. Le comento que usted, si tiene acceso a internet en una computadora, en su teléfono inteligente, pues en un buscador pone Radio Más, radio en vivo, y ahí estamos a un clic de distancia de usted. Muy fácil, muy sencillo. Y el día de hoy estamos platicando con usted pues de la función notarial, que es un tema que ha venido por los momentos que vive el país, pues muy a colación, ha estado en muchos medios. Y me acompaña el día de hoy para platicar de este tema el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas en el estado de Veracruz. Oye, notario, sí. Yo quiero preguntarte algo sin decir nombres, como dicen, pero leí por ahí en otro estado que hubo una persona que hizo algunos comentarios sobre los notarios. Yo creo que, como dicen en el argot, fuera de cancha, ¿no? Creo que a veces el desconocimiento del servicio que ustedes dan como notario fácilmente les pueden a veces criticar, se puede decir, o comentar algo, pues sin saber realmente el fondo de todo esto, ¿no? Pues fíjate que por eso precisamente es este programa, para comunicarle, para hacerle llegar a la gente este conocimiento. Y además pues estamos abiertos a cualquier crítica, a cualquier comentario, sea vía WhatsApp o a la gente que invitamos aquí, que han pasado muchos invitados con mucho conocimiento en el tema jurídico, pues para que nos den sus comentarios. Y de lo que se trata de alguna manera es de mejorar esta función, ¿no? El Colegio de Notarios del Estado de Veracruz
Y el Colegio Nacional del Notario Mexicano en estas épocas tienen toda la disposición para tratar de mejorar, desde luego, cualquier cosa que haga falta mejorar. Sin embargo, pues tenemos leyes, y ese es el tema hoy que les quiero comentar. Tenemos leyes que rigen nuestra función. Entonces no es que el notario sea caro desde mi punto de vista. Esto es, cobramos estos servicios notariales porque hay que hacer muchas cosas para prestar el servicio notarial. Te voy a poner un ejemplo. Un corredor de bienes inmuebles, vamos a pensar que lo contratas para vender tu casa. Esa persona, que yo conozco muchos aquí en Jalapa y en el estado y en el país, hay incluso empresas internacionales que se dedican a esto, te venden franquicias incluso, pues te cobran de un 3 a un 5%, pero hay otros que incluso te llegan a cobrar hasta un 10% y hasta un 15%, dependiendo los inmuebles, dependiendo los valores, todo eso. Pero de un 3 a un 5% seguro te van a querer cobrar del valor de la operación. Aparte de esto, en el caso, por ejemplo, de los topógrafos que van y te miden una propiedad, pues lo que hacen es cobrarte el 1% del valor del inmueble. 1%. ¿Qué hacen? Bueno, pues llevan sus aparatos, etcétera. El caso del corredor de bienes inmuebles, pues tiene plataformas digitales hoy, a veces ponen una lona que dice que se vende un teléfono de contacto, y pues están atendiendo constantemente a las personas que están interesadas en la adquisición del inmueble, los llevan a mostrarlos, etcétera. Es su trabajo. En el caso de los topógrafos, pues tienen un conocimiento especializado. El caso de los corredores inmobiliarios, hay unas organizaciones ya, en otros países son muy especializados, necesitan licencias para ejercer como corredores inmobiliarios, hacen cursos, etcétera. Sí, yo he visto, aprovecho para decirte que he visto algunos programas que en Estados Unidos, para que tú puedas trabajar en una de esas que tú dices para venta de casas, tienes que hacer un curso de 1 año y certificarte para que puedas ser vendedor, o no sé cómo le llamen, para que ellos puedan trabajar en una inmobiliaria y puedan vender casas, ¿no? Así es, y hay licencias estatales, federales, incluso hay algunos que son en condados muy importantes, que serían como municipios acá, también les piden ahí que se certifiquen. Pero bueno, ese es su trabajo el corredor. El caso del topógrafo, pues es puede ser una carrera técnica, o lo desarrolla el arquitecto, el ingeniero civil, etcétera, y necesitan aparatos, y ahora hay mucha tecnología para medir y demás. Como decías tú, ya nos modernizamos, no como antes que ibas a medir un terreno y decías donde está la cerca y donde está la piedra, pasos. Y donde está Si varas también se usaban, sí. reatas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces esto es lo que cobra el topógrafo, lo que me ha tocado ver a mí en el ejercicio de la función, 1% del valor de operación, y en el caso del corredor del 3 al 5, que es lo normal, digamos, aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Qué me ha tocado ver? En el caso del notario, nosotros aquí en Jalapa cobramos el 1%. ¿Y qué es lo que hacemos para cobrar ese 1% de honorarios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es escuchar. En segundo lugar, interpretar. En tercer lugar, transmitir, explicarle a esa persona lo que debe ser, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra preparación
y todo lo que nosotros estudiamos constantemente, ¿no? Transmitir toda esa idea en un documento donde plasmamos un acto jurídico. Y entonces, ya una vez que tenemos ese documento, leérselo a las personas o dárselos a leer. Una vez que ya está leído, entonces explicarles las consecuencias legales de ese documento. Previamente a todo eso requerimos documentación, antecedentes de propiedad originales, verificar que no haya adeudos en el municipio de esa propiedad, verificar el registro público. Para esto tenemos que mandar un aviso preventivo al registro público, que tiene varias funciones este aviso preventivo. La primera es informarle al registrador que se está planteando un acto jurídico. Vamos a pensar en una compraventa. El registrador, por ley, debe de hacer una anotación al margen de la inscripción, que tiene vigencia de 30 días. Y este término es muy, muy importante, porque durante esos 30 días lo que hace es establecer la prelación a favor de ese acto jurídico. Esto es, si tú vas a vender, y entonces pero tú vas a comprar, y el vendedor quiere hacerte un fraude, entonces va contigo con un notario, el notario manda su aviso preventivo, y sale de ahí, se va a otra notaría, y quiere venderle a otra persona. Cuando el segundo notario manda el aviso preventivo, el registrador le va a decir, hey, no pasa este aviso porque hay una prelación a favor del otro. Pero vamos a pensar que no es el caso de un fraude, que esta persona debe alimentos, ¿verdad? No le paga los alimentos a sus hijos, a su esposa. ¿Qué pasó? No sé, nada personal. Y entonces van y lo demandan, y el juez manda un embargo precautorio. Si hay un aviso preventivo, ese embargo no pasa. ¿Por qué? Porque hay una prelación. Entonces eso le da seguridad ¿a quién? Al que compra, de que está comprando algo bien, correcto, etcétera. Entonces, eso es lo importante del aviso preventivo. Y la tercera cuestión es que nos va a decir el registrador cuál es la situación jurídica de ese inmueble, si está libre de gravamen, si sigue a nombre de esa persona. Hay veces que ha habido muy rara vez que se equivocan el personal del registro y hace una anotación donde no va, pero todo eso nos sirve para aclarar previamente pues que eso no va ahí, ¿verdad? Etcétera. A veces hay embargos muy antiguos, en fin, y que ya están pagados. Mucha gente, estimado auditorio, esto es muy importante, mucha gente tiene un crédito. Esto es bien común en el medio rural. Sacaban créditos con Banrural, ya en extinción, o con bancos, créditos para la caña, para el ganado. Se preocupaban de pagar, ¿sí? La gran mayoría de gente en el campo veracruzano se ha preocupado de pagar sus créditos. Pagaban y el banco les daba una hojita que dice, no, pues ya, liquidado, no, pues a todo dar, y se iban a su casa. Se muere el señor, tratan de vender la propiedad después de 10, 20 años, dice, aquí está, oye, pues, está grabado, debe. ¿Cómo? No, es que yo pagué. No, pues sí pagó, pero canceló la hipoteca. No, pues ¿qué es eso? Ok. Entonces cuando hicieron el crédito dieron en garantía hipotecaria el inmueble. ¿Qué hay que hacer? Ir al banco. Si es el caso de Banrural, hay que ir a lo que antes era el SAE, que ahora se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y entonces ahí esta dependencia absorbió, digamos, todos esos créditos de Banrural y de otros bancos, y entonces con ellos hay que tramitar las cancelaciones de hipoteca, porque si no, cuando se adjudiquen en una herencia o cuando quieran vender o donar,
pues va a estar grabado. Oiga, ¿y algo con una hipoteca se puede vender o donar? Sí, nada más que hay que decirlo y pasará con ese gravamen. Le van a transmitir esa anotación en el registro público y ya después se puede en un momento dado cancelar, ¿verdad? Sea de un banco, sea de un juzgado o lo que sea. Muy bien, estimado auditorio, vamos a hacer una pausa. No se vaya, está usted en el mejor programa del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante. Aviso preventivo. El aviso preventivo es una anotación provisional que se realiza con motivo del inicio del trámite de una escritura ante notario público, la cual tiene como finalidad impedir que durante su vigencia se inscriba algún acto que perjudique los derechos de la persona en cuyo favor se realizó el aviso. Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites y conceptos jurídicos lo hacemos accesible para usted. Y le comento que ya viene llegando la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita a la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, que bueno, ya nos hizo el favor de llegar aquí al programa. Bienvenida, maestra. Muy buen día a todos, una disculpa, tuve un problema familiar, pero bueno, ya estoy aquí con todas las ganas y pues feliz de estar incorporándome. Muy bien, pues esperamos que se resuelva su problema familiar y les recuerdo, estimado auditorio, que tengo un número WhatsApp 2281 380854, dudas, preguntas, aclaraciones, dudas, todo lo que usted ocupe. Y estamos platicando de la función notarial y todo lo que tiene que hacer el notario para como su labor cotidiana. Estamos platicando precisamente de cuando llega una persona, solicita un servicio. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues primero escuchar, interpretar, darle forma a ese documento. Pero fíjese que cuando llegan con nosotros, muchas veces creen que luego dicen, nada más vengo a cambiarle el nombre, ¿no? Realmente, pues sí, es cambiarle el nombre, hacer otro documento, hacer otra escritura, pero lleva muchos trámites. No solo es nada más hacer el documento y ya, sino que tenemos que pagar muchos impuestos y hacer mucho trámite del catastro, el municipio, desde cambiar o mandar la certificación del valor para cambiar los nombres ahora sí del propietario. Y qué importante es, a lo que mencionaba, el aviso preventivo, porque le va a dar seguridad por 30 días al adquirente. Incluso nos informan en ese aviso preventivo cuando ya está embargado, porque nos lo contestan. Entonces en la contestación dice si está libre de gravamen o si ya está gravado, si está hipotecado, todo lo que tiene, o incluso nos han llegado avisos donde dice que ya está vendido. Exactamente, nos informan la situación jurídica del inmueble y pues eso es para la seguridad jurídica de quien adquiere. Esa es una parte de la seguridad jurídica. Fíjese que nos llegó un mensaje al WhatsApp donde una persona que no se identifica, se denomina como anónimo, pero nos pregunta algo interesante. Dice, ¿qué requisitos son necesarios para escriturar propiedades dentro de áreas naturales protegidas de carácter estatal? ¿Y qué ocurre si no se cumplen y se escrituran? A ver, en primer lugar, hay áreas no se denominan exactamente como áreas naturales protegidas en términos técnicos. Entendemos que las áreas naturales protegidas son aquellos polígonos que las leyes determinan con ciertas restricciones.
ciertas restricciones de tipo ecológico. Por ejemplo, ha habido decretos, sobre todo en otros gobiernos, en este no recuerdo uno, que establece precisamente área ecológica restrictiva a ciertas áreas, sobre todo estos polígonos que vienen del Cofre de Perote y pasan por un lado de Jalapa. Lamentablemente, la forma en que se ha hecho no es la mejor. ¿Por qué? Porque toman un polígono y determinan que es un área ecológica restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede utilizar para ciertas actividades, como la restauración ecológica, no son objeto de explotación de maderable, por ejemplo. No debe haber permisos ahí para construcción en una superficie mayor al 5%, por ejemplo, etcétera. ¿Por qué no es la mejor manera de hacerlo? Porque en el primer mundo, cuando se determina un área ecológica protegida, como lo dice el mensaje, pues lo que se hace es expropiarla, pagarla, y entonces ya el Estado se encarga de su restauración ecológica, de su protección, pues se destina para parque nacional. Por ejemplo, aquí en el país, toda propiedad arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues es un parque nacional, y por lo tanto, pues no debe venderse, no debe talarse en forma comercial. Que sobre este tema de la tala también hay todo un tema. Si se hace bien, es benéfica para el bosque. No es talar un árbol, no es un acto de agresión a la naturaleza. Es un tema también de protección, dependiendo del árbol, porque también en los árboles secos pues hay fauna, biofauna, etcétera. Entonces todo un tema muy complejo, que yo no soy biólogo, pero sí ecologista, entonces me gusta leer al respecto. Pero bueno, el caso de las áreas naturales protegidas, lo que sucede es que hay dos tipos: las particulares y las públicas. Estas, las que son propiedad de particulares y las que son propiedad del gobierno. Y las que son propiedad del gobierno generalmente no se pueden enajenar, no se pueden vender, porque están destinadas precisamente a la restauración ecológica. Las que no son públicas, que son privadas, desde luego sí se pueden vender, nada más que hay que atender a las normas que regulan estas áreas, sobre todo en su destino. Y eso es lo importante, que digamos que es un área ecológica restrictiva, o es un área ecológica productiva, o lo que sea. Hay, por ejemplo, áreas que son para crecimiento poblacional. Incluso cuando son ejidos, debe de notificarse el derecho del tanto, esto es la preferencia en su adquisición, al gobierno del estado o a la federación. ¿Qué pasa si no respetamos el derecho del tanto? Depende de qué derecho estemos hablando. Hay derechos del tanto que su falta de acatamiento provoca la nulidad de la escritura, que es una parte de la pregunta, y hay otro derecho del tanto que solamente da lugar a pagar daños y perjuicios, si es que hay esos daños y perjuicios, como el caso del arrendamiento. Entonces hay que atender al derecho del tanto si lo hay, relativo a cada cosa. Eso es. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las áreas, si el anónimo se refería a áreas ecológicas restrictivas, lo importante es que lo diga la escritura, que el polígono está en áreas ecológicas restrictivas. ¿Cuál es el otro problema? ¿Por qué digo que se ha hecho mal?
porque se hace un decreto, se inscribe el decreto en el registro público de la propiedad, pero no se dan los datos de inscripción de los polígonos que quedaron dentro de esa área ecológica restrictiva, de manera tal que se publica el decreto, se inscribe en el registro público, pero no se cogen las notas a las inscripciones que se encuentran dentro de ese polígono. Como consecuencia, yo voy, compro y no lo sé. El problema es que cuando voy y pido una constancia de zonificación al ayuntamiento, me dicen, ay, eso es área ecológica restrictiva. Yo pensé comprarlo para hacer un fraccionamiento y pues resulta que ya no puedo, porque ni me lo dijo mi vendedor, ni lo decía la inscripción en el registro público. Y eso es inseguridad jurídica propiciada por un decreto mal hecho. Ese es el problema. Entonces, recomendaciones, estimado auditorio. Agradecemos a esta persona anónima esta pregunta. Punto número 1, si usted va a comprar sobre todo un predio que está, digamos, hacia el norte, oeste de la ciudad de Jalapa, o en cualquier otro lado, aparte de todos los requisitos, pida una constancia de zonificación. Eso es lo primero, para ver que digamos, esté en el como predio que pueda usted realizar su proyecto. ¿Tendrá que ir al catastro entonces? No, esa constancia te la da Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano, constancia de zonificación, porque pudiera ser que incluso el plan de ordenamiento urbano no te permita hacer ese proyecto. Por ejemplo, quieres hacer un edificio de 5 pisos y en esa parte solamente están permitidos 3 niveles. Entonces ya no es factible. Por eso es importante que pueda primero sacar su constancia de zonificación. Eso es lo primero. Y lo segundo, estimado auditorio, y también es muy muy importante, ¿la cédula? Que declaren en la escritura la causa preponderante de la voluntad de las partes. Esto ya se lo hemos dicho aquí. Esto es, ¿para qué estoy adquiriendo? Estoy adquiriendo para hacer un edificio de 5 pisos, ¿ok? ¿Qué pasa si no le dan el permiso? Entonces, no se cumplió la causa preponderante de la voluntad de las partes, y usted puede decirle a su vendedor, vamos a rescindir esta compraventa porque el inmueble no me va a servir para mi proyecto. Yo te lo declaré en la escritura, no se puede, entonces la echamos para atrás, ¿sale? Muy bien. Estimado auditorio, vamos a un corte. Al regresar le seguiremos platicando sobre la función notarial y todo lo que los notarios tenemos que hacer y la razón por la que cobramos los honorarios notariales, pero además todo lo que va alrededor de esto, que son impuestos y derechos para el municipio, el estado y la federación. Volvemos. Función notarial. La función notarial es una función pública por la que el notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El Derecho es para Todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos y estamos platicándole de la función notarial y todo lo que hacemos los notarios y cómo se divide este presupuesto que los notarios le damos a usted, porque eso es otra cosa. En este presupuesto que nosotros le damos está incluido todo lo que se debe de pagar, incluido los honorarios notariales y el IVA por esos honorarios notariales, porque además
es indispensable expedir el CFDI, el certificado fiscal digital por internet, que no es otra cosa más que la factura digital por los servicios que se le presta, porque este es indispensable además en una compraventa, porque ahí se establece el valor de la operación. Si usted no tiene su factura digital de 2013 para acá, lo que va a pasar es que no va a poder, si usted vende, no va a poder acreditar su valor fiscal, y entonces va a ser como si se lo hubieran regalado para efectos fiscales. Esto es, sin un valor de la operación que acreditar se va a ir al 10%. Es como si no hubiera pagado un peso y todo fuera ganancia. Resultado, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la ganancia, va a ser muy caro para usted, y eso pues no le conviene. Entonces, otra recomendación el día de hoy: cada vez que haga usted una compraventa, no pida, exija su certificado fiscal digital por internet, su CFDI, que puede ser electrónico, puede ser una versión impresa, para que usted pueda acreditarlo. Guárdelo junto con su escritura, porque el día que usted venda eso le va a ser indispensable. Entonces eso es muy, muy importante. Lo va a ayudar a pagar menos impuestos sobre la renta. Así es. Entonces, ya le dijimos, el notario escucha, interpreta, escribe, plasma la idea en un acto jurídico, se la da a leer o se la lee a los interesados, le debe explicar las consecuencias legales del mismo. Debemos cerciorarnos de que usted entendió y comprendió a detalle estas consecuencias legales. Explicarle a alguien que no es abogado con las palabras comunes y entendibles es todo un arte, créamelo usted. Y entonces, después de esto, pasamos a firmar. Pero antes de firmar, le decía yo, los notarios tenemos que hacer toda una actividad muy importante. Le decía yo, la primera es cerciorarnos de que el inmueble no tiene deudas, el dueño no tiene deudas respecto al inmueble a nivel municipal. Esto es, que no debe impuesto predial, que no debe diferencias por construcción, diferencias muchas de las veces, de predial por construcción, contribuciones por mejoras, etcétera. Que el servicio de agua, si lo tiene, esté al corriente, ¿vale? Agua y saneamiento, desde luego. La basura. Basura en los casos que la cobran, en fin. Otra de las cosas que debemos de hacer es mandar el aviso preventivo al registro público para cerciorarnos que sigue a nombre de la persona que vende, que no tiene hipotecas, que no tiene embargos, etcétera, que no tiene demandas. Si las tiene, se puede hacer la operación. Lo importante, como les decía yo, y también en contestación a la pregunta anónima que nos hicieron, pues es que sepamos la situación del inmueble. Eso es lo importante, que sepamos la situación del inmueble. Y que se haga constar en la escritura esa aceptación de que se conoce y de que se acepta adquirir así. La recomendación es que pida usted una constancia de zonificación en desarrollo urbano u obras públicas de su municipio, dependiendo, tienen distintas denominaciones. Y la otra es que ponga en la escritura del notario la causa preponderante de la voluntad de las partes, para que si no se cumple usted pueda exigir la rescisión del contrato y la devolución de su dinero. Todo esto son recomendaciones muy importantes, por eso, como siempre le decimos, antes de dar anticipos, antes de otra cosa, tiene que ir con su notario, con su contador, comentarles este asunto y pues ellos darles la mejor recomendación. Y plantear la realidad de lo que están haciendo, decir exactamente para lo que quieren su inmueble, qué es lo que van a hacer, importante. Y ser muy claros, porque muchas de las veces piensan que no, por no pagar más o porque les salga más barato, no establecen o no dicen toda la realidad. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Estoy comprando en $1,000,000 ese inmueble, pero tiene un valor catastral de 500,000. Notario, póngale 500,000. Y mucha gente me pregunta,
oiga notario, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es la realidad, lo que es. Y eso es bien importante porque, mire usted, vamos a pensar que usted le dice al notario que la operación es en 500,000 y realmente paga 1,000,000, pero al final por alguna causa se deshace la operación. Entonces, el que le vendió solamente está obligado a pagar lo que dice la escritura. No tiene usted forma de acreditar todo el monto de la operación. Eso es lo primero. Lo segundo, si usted vende, entonces vende en valor real, digámoslo así, porque es un crédito bancario, por lo que sea, entonces su ganancia va a ser muy alta. Y entonces lo que se pensó que se estaba bajando realmente va a pagar mucho más. Muchísimo más en impuestos. Segundo, el que vende, pues tiene que acreditar de dónde viene el ingreso, porque todo eso es fiscalizable. Entonces, si usted vende en 1,000,000 y le pone la escritura 500 y recibe 1,000,000, pues Hacienda le va a decir, oye, ¿de dónde sacaste estos otros 500? Y como ingreso no declarado, pues va a pagar 16 de IVA y 35 de ISR más o menos, entonces 51%. ¿Qué necesidad? Ninguna. Si usted pone la cantidad, oye, es que voy a pagar más, pues sí, pero eso es lo que corresponde de acuerdo a la ley, eso es lo que debe ser y por lo tanto es lo mejor, se va a evitar problemas, eso es lo importante. Muchos. Y entonces bueno, ya firmamos, una vez que firmamos hay que mandar el segundo aviso preventivo en el que le decimos al registro público, oye, ya firmamos, esto es, ya es mía la propiedad. ¿Ya? Este va a tener vigencia de 90 días. 90 días a partir de la firma de la escritura. Y me va a guardar la inscripción. Es otra prelación más de 90 días donde tampoco van a entrar ningún otro documento. Pues como siempre, estimado auditorio, nos gana el tiempo. Aquí para la próxima semana terminamos. Nos está aquí ya haciendo señas y todo. Gumaro nos quita el micrófono muy rápido. Se alegró el día cuando llegó la licenciada Socorro. La convoqué desde un principio. Con ustedes y con todo el público. Pues la verdad, como siempre, mi querido notario, es importante tus puntos de vista, porque a veces muchos no sabemos o pensamos que, como tú decías, el notario cobra caro, pero con todas las explicaciones que tú nos das y todos los impuestos que se pagan en México, realmente el gran trabajo que hacen los notarios viene siendo hasta barato. Así es. Ya en el siguiente programa daremos conclusión a este tema con todos los demás que tenemos que hacer los notarios después de la firma y todas las actividades todavía que hay que hacer después y la obligación solidaria que tenemos en los impuestos. Maestra María del Socorro, un último comentario. Pues nada más para despedirnos, fue un gusto estar aquí y poder llegar. Y recuerden que siempre hay que acercarse a la notaría de su elección, de su confianza, para que le asesoren exactamente qué es lo que tiene que hacer y usted esté seguro. Ahora sí que ya sea que venda, ya sea que compra, pero siempre es su patrimonio. Entonces, bueno, pues hay que acercarse a la notaría para asesorarse y hacerlo bien. Muchas gracias. En cabina máster Cristina Fuentes, Axel Hernández, realización y asistencia de producción Alejandro Enríquez. En la producción, don Gumaro García, que le dieron un reconocimiento el señor gobernador Gumaro, por esta gran labor y estos años de servicio aquí en la radio de los veracruzanos. A todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV, muchas gracias. En la zona norte el 106.5 y el 101.3, en el centro el 107.7 y el 105.5, en el sur el 95.7. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos. Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.